¿Cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a esta nueva clase sobre los cambios políticos, económicos y religiosos de la Edad Moderna. Hoy nos vamos a centrar en lo político sobre la conformación de los estados modernos, en lo económico sobre el mercantilismo y en lo religioso en la reforma y contrarreforma. Recordemos una vez más que estamos en priorización, entonces este es nuestro objetivo para abordar este tema. Recordemos un poquito lo que hemos visto en las unidades anteriores, ¿ya? Recordemos que estamos frente a un cambio, ¿cierto?, de etapa, un cambio de periodo del paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Y estos cambios lo podemos ver en estos 5 aspectos, ¿ya? En la mentalidad, en lo social, en lo económico, en lo político y en lo territorial, ¿ya? En la mentalidad ya lo abordamos en las clases anteriores, un cambio de pensamiento, ¿cierto? Y de creación artística centrada en Dios, o más que nada en la religiosidad. Vamos a cambiar a las ideas, pensamiento, arte, conocimiento y todo, pero focalizado en el ser humano y sus capacidades, ya más que en Dios. Esto sí, sin abandonar la creencia en un Dios, ¿ya? Sino que más que nada ahora nos vamos a centrar en el ser humano, antropocentrismo, ¿ya? En lo social, bueno, en ambas etapas vamos a ver sociedades estamentales, ¿cierto?, divididas por capas, pero en la época moderna vamos a ver el ascenso de una nueva clase social que la vamos a llamar burguesía, la cual es sumamente importante, ya que va a marcar los hechos históricos, aunque ustedes no lo crean, hasta nuestros días. En lo económico, una economía feudal, autarquia, ¿cierto? O de autoconsumo, por una economía en la edad moderna abierta, predominantemente comercial, intercambio, exportación, importación y sobre todo cuando se incorporen los nuevos territorios como América. En lo político, bueno, fragmentado el poder. Recuerden que el rey era el gran soberano, sin embargo, él no podía hacerse cargo de la administración, de acuerdo a todos los temas que vimos, las invasiones, ¿cierto?, la inseguridad, etcétera. El rey cede de alguna manera políticamente sus derechos a los señores feudales, que son ellos quienes llevan la soberanía del rey, y al final terminan haciendo lo que a ellos les conviene en cada feudo. O sea, cada feudo tenía, podríamos decir, su propio dueño. Por eso le llamamos fragmentación del poder. Sin embargo, vamos a ver ahora cómo los reyes comienzan, luego de una decadencia de los mismos señores feudales a partir de la cruzada, ¿cierto? Tanto económico como militarmente, los señores feudales comienzan a perder su poder y los reyes comienzan a recapturar aquel poder, y ya sea de una manera pacífica o violenta, van a centralizar nuevamente el poder, y no solo eso, sino que también se van a volver absolutos, o sea, tener todo el control territorial, político, religioso, social, todo centrado en el rey. No fragmentado en los señores feudales, sino que ahora centrado en el rey, que es lo que vamos a ver más adelante. Y en lo territorial, bueno, podemos ver que eran espacios cerrados, ¿cierto?, con poco desplazamiento de población. Sin embargo, en la Edad Moderna vamos a ver que estos espacios se abren, ¿cierto? Aumentan las migraciones, intercambios, gente que va o que viene de una ciudad, ya sea por compra, por trabajo, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, hay una expansión geográfica. Y obviamente cuando veamos la llegada de América, es uno de los hechos más importantes que ustedes van a poder observar, las migraciones, ya sea desde la metrópolis como España hacia las colonias en América. ¿Qué cambios políticos y económicos se van a producir en este periodo? Bueno, las transformaciones que dieron origen al mundo moderno, junto con los cambios artísticos e intelectuales que vimos sobre el Renacimiento y el humanismo, ¿cierto? Se considera también el surgimiento de nuevas formas de organización política,
un desarrollo de ideas en lo económico, ¿cierto? Y una ruptura de la unidad religiosa. Estos cambios se van a producir entre los siglos XIV y los siglos XVI. Vamos a lo político, las transformaciones políticas, el Estado moderno. Bueno, en Europa entre los siglos XIV y XV se van a producir estas nuevas formas de organización de gobierno, ¿ya? Que van a permitir la conformación de estos nuevos estados, ¿cierto? Los estados modernos, que tienen muchas diferencias, ustedes van a decir, pero maestra, pero también eran reyes, igual que en la Edad Media, sí, pero tienen ciertas características que ustedes se van a dar cuenta que no es lo mismo a los tipos de reyes que vimos en la antigüedad o durante la Edad Media, ¿ya? El Estado moderno se va a caracterizar porque es una organización política donde por poseer un gobierno centralizado, ¿ya? Y esto va a tener cierta frontera definida. No es que yo gobierne cualquier territorio, no, yo gobierno un espacio determinado, ¿ya? Entre otras características que vamos a ir estudiando. Este se transformó en el orden feudal, ¿cierto? Este va a transformar el orden feudal que predominaba en aquella época a finales de la Edad Media. El Estado moderno se va a expresar, o sea, no se va a expresar de la misma manera, no va a ser igual de la misma manera en toda Europa, ni tampoco se va a producir al mismo tiempo en toda Europa. Ya en algunos lugares va a tener otras características, por ejemplo, en Francia va a ser diferente que Inglaterra, por decir, ¿ya? Y no se van a producir en las mismas fechas, ¿ya? Pero sí son característicos del periodo que estamos estudiando, sea entre los siglos XIV y el siglo XVI específicamente. Por ejemplo, en Francia y España e Inglaterra, diversos factores van a permitir la consolidación de monarquías nacionales, ¿ya? Eh, que se van a vincular, ya, de acuerdo al concepto nación, como conjuntos de personas unidas por distintos vínculos que los unen, como la historia en común, una lengua, elementos culturales, religiosos, etcétera, ¿ya? Entre estos destaca la alianza que los reyes o monarcas van a establecer con la burguesía, ¿ya? Clase social formada principalmente por comerciantes, como pueden ver acá, por comerciantes que apoyan a los reyes para que ellos vuelvan a tener su poder en contra de los nobles o de los señores feudales para obtener mayores libertades, ya que son estos, los nobles, ¿cierto?, quienes tienen el poder político, la idea, la posibilidad de participar en la toma de decisiones y económicamente no están muy bien, ya que ellos quedan en la bancarrota por participar en las cruzadas. Sin embargo, son los burgueses quienes muchas veces sostienen a los nobles y a los mismos reyes, ¿ya? Financiando, pagando por títulos nobiliarios, sabes que yo quiero ser un conde, ya perfecto, yo le vendo. Entonces, comprando derechos, etcétera. Entonces ellos ven la posibilidad en esto de que los reyes le quiten poder político a los señores feudales, la posibilidad de ellos obtener ciertos dividendos o privilegios si apoyan a los reyes. Como les dije entonces, para sus actividades mercantiles y así poder desarrollar sus actividades mercantiles. Más que nada, comercio. ¿Ya? A partir de la reactivación del comercio, las ciudades del norte de la península itálica, como Florencia y Venecia, se enriquecieron. Esta situación les permitió constituirse como una ciudad-estado, que es otra forma también de un estado moderno ya con características autónomas, constituido por una ciudad en un pequeño territorio, ya muchas de las cuales se organizaron como repúblicas, forma de organización en donde un Estado en la que la máxima autoridad es elegida, ojo, por los ciudadanos o el Parlamento. ¿Ya? O sea, aquí ustedes se pueden dar cuenta que estamos en presencia donde la población, ¿ya? Eh, tiene la posibilidad de elegir a sus líderes, pero ojo,
No en todos los territorios se va a disponer de esta manera. Aquí lo estamos analizando específicamente en la ciudad-estado, ¿cierto? Que se van a dar en la península itálica, ¿ya? Eh, las demás van a tender de alguna manera, primero a recuperar el poder por parte de los reyes, pero finalizando la Edad Moderna, vamos a ver que esta idea de que el pueblo soberano participe en la elección de sus líderes, que estos líderes tengan un determinado tiempo, no de manera vitalicia, como lo vamos a ver a continuación, o sea, para toda la vida, es de suma importancia, ya que marca el término de la edad moderna y van a producirse hechos tan importantes para nosotros, chicos, como los procesos de independencia latinoamericanos, bajo las ideas de la ilustración, que son nociones que nosotros vamos a ver terminando esta unidad. Ya, ¿qué características tiene el Estado moderno? Hablamos de territorio, hablamos de población y centralización del poder político y administrativo. Organización, un territorio organizado, el cual tenía que tener determinada o definida una capital, ya el centro, donde allí se van a realizar la mayor cantidad de actividades, ¿cierto?, importantes para ese estado. Límites, tener claridad de los límites. Aquí va a ser sumamente importante la participación de la cartografía y para eso se va a apoyar el conocimiento y el desarrollo de técnicas, ¿cierto? Donde se les va a enseñar a personas cómo mapear, hacer trabajos cartográficos, mapas, ya no mapas tan básicos, mapas más especializados. Eh, una población unificada a través de, por ejemplo, como lo hicieron los romanos, imponer una misma lengua. Recuerden que los reinos muchas veces están conformados por diferentes otros pueblos, ¿cierto?, que conforman esos reinos, ya sea que fueron ganados en batalla o por la diplomacia o a través de matrimonios de conveniencia, ¿cierto?, entre reyes con sus hijas y sus hijos, ¿cierto?, para agrandar un reino. Bueno, eso va a llevar diversidad de pueblos, diversidad de lenguas, pero acá se va a imponer una única lengua, ¿ya? Para conformar, qué sé yo, la unificación. Ya, todos pertenecemos porque todos hablamos este idioma. Todos somos chilenos porque todos hablamos español, ¿cierto? Eh, Sin embargo, ustedes pueden recordar que nuestro país está conformado por una diversidad étnica que nunca ha sido bien considerada ni incorporada como corresponde al proceso de nación. Ya incluso ellos mismos también se determinan como naciones independientes, está el pueblo mapuche, ya un ejemplo concreto de aquello. Bueno, pero volvamos al tema acá. Población unificada, entonces una imposición de una misma lengua, imponer una misma religión, imposición del poder del Estado a través de su administración. Centralización administrativa, basada en soberanía, o sea, ejecutar mi poder, soberanía, poder jurídico que somete a todas las personas que conforman este Estado a la obediencia, ¿cierto?, de este líder. Institucionalización, creación de órganos, organizaciones para desempeñar funciones públicas específicas para llevar a cabo la administración. Y aquí una cosa sumamente importante, ejércitos profesionales y permanentes, no como cuando estábamos en la Edad Media, donde ya había que, a través del vasallaje, de esta obediencia, cierta lealtad entre el señor y el siervo, para que fuera a batallar por este, sino que acá vamos a crear un ejército profesional, ¿cierto? Y permanente, no para en casos de, sino que de tema permanente. Ojo, ¿por qué? Porque en un principio, bueno, para los reyes no fue muy fácil el tema de recuperar su poder, también tuvo que, eh, eh, de alguna manera, presionar militarmente, ¿ya? Y segundo, también porque uno de los aparatos
de alguna manera represores para aquellos grupos que no quieran someterse a la obediencia, ¿cierto? El cuerpo militar va a estar para reprimir y obviamente generar tal temor que las personas se sometan no por una voluntad, sino a la fuerza, a la soberanía de un líder. Diplomacia para informar y negociar con otro Estado. Por lo general, esta diplomacia también se llevaba a cabo cuando se casaban, como les dije, por conveniencia príncipes y princesas de diferentes reinos, ya o de otros estados, para poder generar uniones y alianzas. Y acuñación de monedas y sistema fiscal para recaudar los impuestos. Si ustedes se fijan en nuestro país, por ejemplo, el billete que nosotros tenemos, las monedas que nosotros tenemos, solo funcionan o sirven para nuestro país. Si nosotros vamos a otros países, tenemos que hacer el cambio de moneda. Bueno, acá están los principios, cuando se empiezan a acuñar monedas específicamente que solo van a tener un valor para ese estado. Y ojo, con el tema del mercantilismo y con la incorporación de metales preciosos como oro y plata, esto se va a favorecer aún más. Factores que van a favorecer el surgimiento de los estados monárquicos o los estados modernos. Aumento del poder de los reyes a fines de la Edad Media por el debilitamiento de los señores feudales debido al desarrollo de las cruzadas y los conflictos entre los mismos señores, ¿ya? Esto los va a llevar a un debilitamiento. Recuerden que una guerra, las cruzadas fueron guerras santas, por lo tanto, alimentar a los soldados, trasladar los animales, la comida, las armas, los sueldos, etcétera, eso llevó a cabo un gran desgaste económico que muchos señores feudales al terminar la cruzada llegaron prácticamente a la bancarrota, ¿ya? Y esto hizo perder su poder. Recuerden que netamente, si ustedes lo pueden ver así, sin dinero es como que no hay mucho poder. Más dinero, más poder. La alianza con la burguesía, ¿cierto? En donde los reyes se unen junto a la burguesía a cambio de apoyo financiero a los reyes que deseaban más libertades para desarrollar sus actividades comerciales. O sea, mire, señor rey, yo le doy todo el dinero que usted necesite para iniciar alguna actividad de presión contra los señores feudales o para mantener o sostener su dieta o su vida, ¿cierto? Pero a cambio yo quiero ciertas flexibilidades. O sea, por ejemplo, compra de títulos, pero en algún momento ya sabe que no necesito comprar títulos. Yo quiero directamente que se creen leyes en las cuales a mí se me permita participar en las instancias políticas, pero eso lo vamos a ver más adelante. El dominio y control de los territorios, pues a partir del siglo XIV la justicia y la administración pasaron a estar bajo el control de los reyes de las monarquías, que con ello pudieron garantizar el cobro regular de impuestos y así aumentar su riqueza. Los primeros estados monárquicos van a ser en Francia, España e Inglaterra, mientras que el Sacro Imperio Romano Germánico va a seguir manteniendo un sistema de característica feudal, en el que los príncipes participan en la elección del emperador, que luego era coronado por el Papa. Bueno, las monarquías absolutas versus las monarquías parlamentarias. Durante los siglos XV y XVI, las monarquías nacionales van a fortalecer la concentración de su poder en manos de la corona de un rey, ¿cierto? Y en muchos casos van a transitar entre el absolutismo, como el caso español y francés, que van a ser sus máximos exponentes, ya con el rey Felipe II en España y Luis XIV en Francia, ya van a transitar, como dijimos, de monarquías nacionales a monarquías parlamentarias, como va a ser el caso de Inglaterra durante el siglo XVI, donde el rey estableció acuerdos con los nobles y burgueses para poder gobernar. Y se va a determinar así la misión de representantes de la ciudad, ¿cierto?, de los burgos y de los condados en el Parlamento. Pero en 1603 va a subir al trono Jacobo I, primer rey de la dinastía Estuardo, que él va a decidir de alguna manera, prefiere más un control absoluto de su gobierno que con participación de un parlamento. ¿Ya?
Esto va a generar un conflicto entre el Parlamento, ¿cierto?, y el rey, donde se va a desarrollar un estallido social con una guerra civil entre 1642 a 1651, y en 1688 la dinastía Estuardo va a ser derrocada y el Parlamento va a entregar la corona a Guillermo III de Orange, quien aceptará los términos, ¿cierto?, expresados por la Asamblea Legislativa en un acta de declaración de derecho. Y se va a establecer, por lo tanto, una monarquía, ya no de tipo absolutista, sino una monarquía parlamentaria, donde el rey puede tomar decisiones, pero en conjunto con el Parlamento. ¿Ya? Eh, Veamos esto como una especie de equilibrio, ¿cierto?, de ambos poderes, monárquico y parlamento, consagrándose algunos derechos como la elección de los mismos miembros del parlamento sin que intervenga el rey. El poder del rey va a quedar más restringido y desde ese momento va a requerir de la autorización del parlamento para, por ejemplo, subir impuestos, suspender o crear leyes, etcétera. ¿Ya? Equilibrio de poderes, en este caso, entre las cámaras y el rey. Bueno, la pintura que ustedes ven acá es un ejemplo concreto de lo que hablábamos de la diplomacia. Aquí, como señala el pie de página, la pintura representa el encuentro entre el rey Luis XIV de Francia y Felipe IV de España en la isla de los Faisanes. Ya en la ocasión, los monarcas entregan, el monarca español entrega su hija María Teresa a Luis XIV como futura esposa, y ambos monarcas firman el Tratado de los Pirineos, que pretende poner fin a la Guerra de los 30 años. Este conflicto, es cierto, enfrentó a diversas potencias de Europa por tipos religiosos, territoriales y políticos entre los años 1618 y 1648. Entonces ustedes pueden ver una vez más la figura de la mujer como un bien de intercambio, de negociación. Entonces, fácilmente yo entrego una hija a un rey y así no solo estoy entregando, también estoy asegurando territorio, apoyo político, apoyo económico, un aliado. Pero, ¿quién era el intercambio? Las mujeres. Bueno, en definición, ¿qué son o qué eran en realidad estos sistemas de gobierno, el absolutismo o monarquía absoluta y la monarquía parlamentaria? Bueno, podemos ver incluso ir analizando similitudes y diferencias. Ambas son sistemas de gobierno o formas de gobierno que van a predominar en Europa durante los siglos, durante el siglo XVI al siglo XVII-XVIII. Ya, por ejemplo, en el caso de la monarquía absoluta, la soberanía, ¿cierto?, la autoridad va a recaer en un rey, en un monarca, quien cuenta con un poder ilimitado, hereditario, o sea, yo se lo entrego a un sucesor, y vitalicio, o sea, hasta que muera. Ya, este poder le va a permitir, por ejemplo, promulgar leyes, dictaminar justicia, establecer y cobrar impuestos, nombrar y destituir funcionarios, comandar el ejército, realizar la diplomacia, entre otros. Pregunta, ¿qué pasaría si un rey es un poquito así, podríamos decir, autoritario, pero qué pasa si uno de ustedes, que son sus súbditos, le cae mal al rey? ¿Qué pasaría con ustedes, chicos o chicas? ¿Qué creen? ¿Ustedes creen que el rey sería objetivo? Si ustedes les caen mal, ¿ustedes creen que el rey no haría pesar sobre ustedes todo su poder? Bueno, ese era uno de los problemas del poder absoluto, entre otras cosas más, ¿ya? ¿Qué pasaba si contábamos con un rey que no tenía, por ejemplo, un equilibrio mental a la hora de tomar ciertas decisiones? O pensaba solo en su conveniencia y no en la conveniencia del pueblo, que a lo mejor estaba muriendo de hambre, pero como él tenía dinero de más o recursos de más, no le importaba mucho. Entonces, ahí había un poquito ciertos problemas, porque obviamente estábamos frente a hechos de abusos, ¿ya?
Como les dije, este sistema de gobierno va a predominar en Europa occidental hasta el siglo XVIII y uno de los argumentos en que se basó el poder absoluto fue la teoría del derecho divino, ya que defendía principalmente por Jacob Bousset, ya el clérigo intelectual de Francia, y que señalaba de alguna manera que este poder absoluto venía de alguna manera entregado por Dios. Ya, por eso el hecho de la ceremonia de coronación entre el representante de Dios en la tierra, que es el Papa. Su contraparte, la monarquía, ¿cierto? Que dijimos que lo que tiene de similitud con la monarquía absoluta, bueno, ambas son monarquías, pero también ambas son sistemas de gobierno, pero acá el gobierno, el monarca ejerce su soberanía, pero bajo un control de una asamblea legislativa o parlamentaria, ¿ya? En Inglaterra se conformaban por la Cámara de los Lores o la Cámara, perdón, y la Cámara de los Comunes, lo que sería acá en Chile, por ejemplo, la Cámara del Senado y la Cámara de los Diputados, respectivamente. Bueno, acá ustedes pueden ver un esquema donde graficamos cómo funciona la monarquía absoluta, ¿cierto? Monarca absoluto, soberano sobre un pueblo que son sus súbditos. Este tiene un poder ilimitado, hereditario, vitalicio, hasta morir, ¿cierto? Que lo que puede hacer, promulgar las leyes, dictaminar justicia, establecer y cobrar impuestos, nombrar, destituir funcionarios, dirigir el ejército, realizar la diplomacia, perdón. Solo él va a poder convocar a la asamblea, que era una instancia de representación donde participan los súbditos, ¿cierto? Por ejemplo, las cortes en España, los estados generales en Francia, solo él los puede convocar. Es como que llamemos a una gran asamblea, pero solo él la puede convocar. Pero esta asamblea de alguna manera, más que resolutiva, eran como consultivas, o sea, el rey podía tomar la opinión del pueblo, pero en definitiva termina siendo lo que él quiere. Por eso consultiva. Resolutiva sería un parlamento en el cual ambos resuelven y ambos determinan o deciden. Acá también ustedes pueden ver cómo esta pirámide de la sociedad estamental estaba conformada, ¿cierto?, por el clero, la nobleza o la baja nobleza y el tercer estado, donde también teníamos cierta participación de burgueses, ¿ya? Y aquellos no eran considerados nobles, ¿ya? Pero con el tiempo esta situación va a ir cambiando. Estos van a tender a desaparecer y los burgueses van a ir tomando las, podríamos decir, los privilegios que tenía la nobleza. Bueno, el ejemplo en la ciudad-estado italiana, ya lo dijimos. Eh, bueno, las ciudades-estado italianas en la península itálica, el Estado moderno se expresó en un sistema distinto a los estados monárquicos. Desde el siglo XI, producto de un intercambio comercial, de la reactivación de las ciudades, ¿cierto? Estas ciudades van a tomar una cierta autonomía en un primer instante económico y esto para su beneficio se va a sostener en una autonomía política. Ya algunas de ellas consiguieron libertades otorgadas por los mismos reyes, lo que les va a permitir constituirse como ciudades-estados independientes. Ejemplos de estos fueron en el norte de la península itálica, Génova, Milán, Venecia, Florencia, cuya administración representaba las características del Estado moderno. Se trató de ciudades ricas e independientes que se organizaron en su mayoría como repúblicas, donde la ciudadanía, el pueblo ejercía su ciudadanía eligiendo o gobernando junto al líder, ¿ya? Pero eran gobernadas por familias poderosas, y también apoyadas por el mismo Papa, quien era de alguna manera el que entregaba el poder, como lo hemos señalado, ¿ya? Bueno, el modelo absolutista en España
dijimos que los territorios, no todas las partes fue igual, ¿cierto? Y vamos a analizar el caso español, el caso francés. Dice, en territorios de los estados modernos, de las actuales España y Francia, la concentración del poder en las manos del rey, ¿cierto? Fue un proceso que se consolidó finales del siglo XV a principios del siglo XVI, donde o cuando estos estados territoriales transitaban hacia una administración de poder absoluto. Durante los siglos octavo y XV, ¿cierto? El reino español correspondía a un conjunto de reinos de corte cristiana, pero también musulmanes por la influencia que estos cuando ocuparon esos territorios. El camino hacia la unificación del Estado y la centralización del poder estuvo marcado por una serie de acontecimientos, que los vamos a ir analizando, estos 5 acontecimientos que pueden ver acá, que van a permitir el desarrollo y conformación de este Estado. Primero, vamos a ver una alianza estratégica entre el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Inició la unificación de los reinos. Este proceso continuó con la toma de Granada, ocupada desde el siglo VIII por los musulmanes, y luego con la llegada de Cristóbal Colón a América, ¿cierto?, a expandir y acrecentar aún más los territorios ya más allá de ultramar, incluso al otro lado del Pacífico, perdón, del Atlántico, en los territorios de nuestro continente americano. Los reyes se empeñaron en unificar la religión, la lengua, la política de exterior, organizar la hacienda pública y el ejército. Segundo hecho, Carlos I, en 1500-1558, primer rey de la dinastía Habsburgo, ¿cierto? Fue proclamado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero con el nombre de Carlos V, llegando a gobernar uno de los mayores imperios del mundo. Va a aplicar medidas centralizadas, ¿cierto? Y va a enfrentar el avance turco otomano por el mar Mediterráneo y el continente europeo. Mantuvo disputas o ciertas rencillas o problemáticas políticas con Francia y combatió a los príncipes protestantes en Alemania. Carlos I va a abdicar, ¿cierto? Va a dejar su poder en 1556 a su hijo Felipe II. Le va a entregar a España las posesiones italianas, los Países Bajos y las colonias de ultramar, ya se refiere a nosotros, América. A su hermano, Fernando I, le va a ceder el imperio y los territorios austríacos. Felipe II va a modernizar la administración y luchará contra los turcos enfrentando el alzamiento independentista de los Países Bajos y va a mantener relaciones de alguna manera conflictivas con Inglaterra. Las guerras llevaron a que el imperio se declarara en bancarrota en 1557, 1575 y 1596. El caso francés, uno de los máximos exponentes, ya con Luis XIV. Si bien Luis XIV, como ya les dije, es el máximo exponente del absolutismo en Francia, por una frase muy típica de él, decía, el Estado soy yo. ¿Ya? Fue durante el reinado de Luis XIII, 1610-1643, que se pudo consolidar el absolutismo. El cardenal Richelieu, presidente del Consejo Real entre 1624 y 1642, amplió las fronteras hacia el este y el sur, ¿cierto? Y va a instaurar un sistema de intendentes, funcionarios de la monarquía encargados de las regiones. Impulsó la creación de compañías comerciales, financió la construcción naval y la infraestructura e incentivó la colonización de Canadá, la Guyana Francesa y las Antillas. Bueno, ¿qué señalaba o cómo era el absolutismo francés? Bueno, Luis XIV
Él planteaba que un aparato institucional que va a alcanzar su apogeo durante su reinado entre 1643 y 1715, va a controlar todo el poder, se va a expandir y lograr un predominio militar en toda Europa y va a instaurar una economía nacional planificada basándose en la manufactura financiada por el Estado para exportar productos. Ojo, no va a tratar de evitar de por toda manera posible de todo lo que se necesite, generarlo al interior de Francia y no importarlo de otros territorios, traerlo de otros territorios, ¿ya? ¿Cómo organizó el absolutismo francés? Bueno, el rey, ¿cierto? El rey, por derecho divino, tiene atribuciones como dirigir al ejército, intervenir en la justicia, controlar y planificar la actividad económica, intervenir en la religión, cobrar impuestos, tributos, siempre apoyado en su labor por la burguesía, ¿cierto? Pero también se va a apoyar en ciertos funcionarios públicos, eh, eh, en realidad funcionarios a su servicio y funcionarios de confianza, como los intendentes para administrar las provincias, los magistrados reales que van a administrar las ciudades, el gabinete con funcionarios que deben cumplir toda la voluntad de él y miren, en algunos casos incluso participación eh, de esta burocracia, ¿cierto? Eh, para poder tener máximo control. El derecho divino. Bueno, el derecho divino es una doctrina según la cual el rey tenía el derecho soberano, ¿cierto?, de gobernar, de acceder al gobierno, ¿ya? Esto era entregado por Dios, ¿ya? Y era a través de una sucesión hereditaria, o sea, al morir el rey, su heredero, su hijo, tenía derecho a tomar posesión, ¿cierto?, de su soberanía. Es un derecho, como dijimos, de las leyes de Dios, que proviene de las leyes de Dios. En aquella época le otorgaba al rey todo el poder en la tierra. Ya la iglesia tenía buenas relaciones con los reyes, ya que era la intermediaria entre Dios y el rey. Recuerden que el Papa es el representante de Dios acá en la tierra, ¿cierto? Por lo tanto, se establecían ciertos lazos y había mucha ¿cómo se dice?, apoyo y control, fiscalización de alguna manera de los papas con el quehacer de algunos reyes. Por eso, cuando veamos la reforma, una de las cosas que se va a cambiar, por ejemplo, es el no reconocimiento de las nuevas religiones, el no reconocimiento del Papa como representante, ¿cierto? Y algunos reyes fácilmente no lo van a reconocer. ¿Ya? También cuando veamos los cambios políticos, entre ellos también está la separación del Estado con la Iglesia, y tiene que ver con esta relación que existía, ¿cierto?, del derecho divino, de que Dios entregaba el poder, ¿cierto?, al hombre a través del Papa, cuando hacía el ejercicio de la coronación, ¿cierto?, le estaba entregando la soberanía divina a un rey. El mejor ejemplo de este sistema de gobierno se encuentra en el reinado de Luis XIV en Francia, que abarcó los años 1643 a 1715. Veamos. Los reyes tenían todo el poder de decisión, ¿ya? Por eso se le llama absoluto. Tenían todos los poderes legislativos, o sea que ellos podían crear las leyes, inventarlas incluso a su gusto. Ejecutivo, hacían cumplir las leyes, controlando a la gente con un aparato estatal, burocrático, de funcionarios, a través, por ejemplo, del ejército y la policía. Judicial, porque juzgaban los delitos e imponían penas a cumplir. Religioso, porque el pueblo estaba obligado a ser de la religión del rey, ¿cierto?, de turno. Militar, porque también ellos eran los comandantes de todos los ejércitos, líder máximo. Cuando el rey moría, el poder pasaba a su hijo, ¿ya? Por eso que es, y lo hemos dicho constantemente, hereditario. El rey tenía el poder hasta su muerte.
o renuncia, por ello era vitalicio. Vitalicio tiene que ver más que nada con la muerte. Cuando un rey renuncia se habla de la abdicación. Por ello es importante que ustedes entiendan que vitalicio tiene que ver que el poder era hasta la muerte del rey. En España, el poder de los reyes se ve fortalecido por la llegada de la riqueza en oro y plata desde América y por las ganancias que van a obtener mediante el comercio. Esto le da poder para mantener una organización burocrática y militar, o sea, para financiar, para pagar sueldos, salarios, ¿cierto? A todos los trabajadores que tengan estas áreas, ¿cierto? Administrativa y militar. Así se comienza a conformar una nueva organización económica, que es la que veremos a continuación. Pero para terminar y sintetizar, el absolutismo entonces fue un sistema de gobierno que predominó en Europa entre los siglos XVI y XVIII. El desarrollo del absolutismo moderno comenzó con el nacimiento de los estados nacionales europeos hacia fines del siglo XV y se va a prolongar, o sea, va a durar durante más de 200 años. Y consiste en la concentración de todos los poderes en una sola persona, que es el rey. Entonces es un sistema de gobierno, ¿cierto? El Estado y el monarca se consideran como una única entidad, una única persona situada por encima de la ley. Las monarquías absolutas del antiguo régimen tienen una justificación religiosa porque el poder proviene de Dios, ya que es quien él elige, entre comillas, a los reyes. Ya tiene una justificación intelectual, tiene instrumentos para poder ejercer su soberanía a través de un ejército, de la burocracia, de la diplomacia, ¿cierto? Quienes resisten o no estaban muy de acuerdo con el tema del absolutismo, la nobleza. ¿Ya? Recuerden que muchos señores feudales, condes, duques, ¿cierto? van a perder sus poderes o este control, esta fragmentación del poder que tenían durante la Edad Media versus a una concentración del poder en la figura del rey. O sea, ellos pierden su poder, ¿ya? La iglesia también pierde privilegios, ¿cierto? Y todo lo que ellos podían tomar decisiones ahora es el rey quien toma y ejecuta su soberanía. Bueno, como ya les dije, otro de los cambios, uno de los cambios económicos tiene que ver con lo económico y es del paso de un sistema feudal a un sistema mercantil, ¿ya? El mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Bueno, los estados absolutistas de Europa desarrollaron una serie de ideas y prácticas económicas que han recibido el nombre de mercantilismo. La implementación de esto favoreció la expansión del comercio internacional, ya entre los siglos XV y XVII, y se entiende por mercantilismo a los principios aplicados por la economía europea entre los siglos XV y XVIII, ¿cierto? Según los cuales las riquezas de una nación va a depender de la posesión de metales preciosos, específicamente oro y plata, ¿ya? Y esto también va a permitir mantener una balanza comercial favorable, es decir, exportar más que importar, o sea, enviar más productos creados al interior del Estado, ¿cierto?, hacia afuera, exportar, más que requerir de cosas externas a mi economía. O sea, por ejemplo, supongamos, mesas. Ya necesitamos mesas, en vez de mandar a comprar mesas al extranjero, ¿cierto? Las vamos a producir al interior de nuestro estado y después nosotros los vamos a comercializar y las vamos a vender a otros estados, ¿ya? Eso es exportar. La idea es tener más exportaciones de productos que traer cosas de afuera hacia adentro, o sea, importaciones. Cuando los reyes toman todo el poder, también van a empezar a controlar la economía para favorecer el crecimiento del país y darle más poder, obviamente, al rey. ¿Ya? Recuerden, si un rey tiene
mayor riqueza, mayor poder tiene ese rey. Mayor poder para pagar militares, mayor poder para contratar funcionarios administrativos, mayor para financiar, por ejemplo, si requiere de una guerra, para realizar una guerra, o sea, mayor riqueza, mayor poder. ¿Cuáles son las características? Que la riqueza de una nación se va a basar en la acumulación, en este caso, en el oro y en la plata. Cuanto más oro y más plata tenga un país, más poderoso será este país. La mejor manera de conseguir oro y plata va a ser a través del comercio exterior. Para comprar oro en el exterior es necesario que el país produzca lo que necesita para abastecer a su población. Para producir lo que la población necesita, se debe favorecer la industria y el comercio. O sea, si yo tengo una industria de mesas, necesito invertir, ¿cierto? Si yo exporto mesas, debo tener una industria de ellas, o sea, tengo que hacerlas. Imaginan que yo no hago lo justo y necesario, bueno, ¿y qué hago después si la gente quiere más? Entonces, debo invertir y financiar, ¿cierto?, la producción de los bienes que yo voy a ir exportando y que son los que me están generando recursos a mi economía. El Estado controlará todas las actividades económicas, ¿ya? Aquí muchos estados van a ejercer ciertas fórmulas, como por ejemplo el Estado español, sobre todo con las economías coloniales, como la americana, donde se va a establecer un monopolio. Monopolio quiere decir mono, solo, ¿cierto? Y polio, vender, ¿ya? Este nombre se le da a la economía y al comercio controlado por uno solo. Por ejemplo, durante la conquista y después la época colonial en América, todos los criollos, todas las personas que vivían acá en las colonias, tanto nativos como extranjeros, todo lo que requerían las colonias americanas debían solo comprarlas a la metrópoli, o sea, a España. Ah, pero ¿saben qué? En Inglaterra estaban vendiendo la misma mesa que nosotros queremos, mucho más barata. Lo siento, por ley usted no le puede comprar al inglés. Usted solo le tiene que comprar al español. Pero maestra, la mesa es de mala calidad y es muy cara. No importa. Usted está en un monopolio y por ley, si no usted va a ser sancionado, es obligado a solo comercializar con la metrópoli, que en este caso es España. Aunque los demás podían vender mucho más barato los productos de mejor calidad, usted no podía comercializar con ellos. Solo podía comprar o vender sus productos a la metrópolis. Y obviamente la metrópoli es quien establece las normas. O sea, si yo una mesa se la vendía en 10.000 pesos y mañana se me ocurría vendérsela en 11, pero como si me la estaba ofreciendo ayer a 10, bueno, es que ahora la cambié, la quiero vender a 11. Usted estaba obligado a seguir las leyes del mercado, en este caso el mercado monopólico, que de una manera unilateral se establecen las normas. No es que se pueden llegar a un pacto, no, usted está obligado. Bueno, también transportar la mercadería en buques del país para no pagar a otros países y fomentar la navegación comercial. Era sumamente importante establecer puertos y tener barcos acordes para poder llevar los productos que se van a intercambiar en este caso entre las metrópolis y las colonias. Perdón, antes de pasar a los cambios religiosos, quiero explicarles, acá ustedes pueden ver en este gráfico sobre el comercio marítimo entre 1620 y 1790, los millones de libras esterlinas. Ustedes pueden ver cómo se manejaba el comercio marítimo durante esta fecha entre Inglaterra, Francia y Alemania. Miren, ustedes alcanzan a ver allí cómo fue ascendiendo y aumentando el comercio marítimo. Por lo tanto, podríamos inferir que Inglaterra era uno de los países
con mayor comercio marítimo. Y eso se va a traducir también en las riquezas que van a llegar a este país, ¿ya? Sin embargo, si ustedes ven, Alemania es prácticamente plana y llega a bajar, ¿cierto? En cambio, Francia también tiene grandes flujos de comercio marítimo. Bueno, acá tienen también un cuadro, ¿ya? Otra fuente de información, aquí tenemos una fuente de información, acá tenemos otra fuente de información, en la cual podemos ver cómo era la vida, ¿cierto?, en los puertos, ¿ya? Donde aquí no solo era el intercambio de productos, sino que o sea, de llevar los productos a los barcos y después, o de traer, bajarlos de los barcos, sino que también aquí se llevaba a cabo el comercio. Bueno, ahora vemos otro cambio en lo religioso, la reforma y la contrarreforma. La ruptura de la unidad religiosa de Europa, ¿cierto?, llamada reforma. En lo religioso se produce la ruptura de la unidad cristiana de Europa, hasta entonces representada por la Iglesia Católica. Este proceso se inició durante el siglo XVI con un movimiento conocido como reforma religiosa. ¿Qué es? Bueno, ya lo dijimos, es un movimiento religioso iniciado específicamente en 1517, cuando un monje agustino llamado Martín Lutero hizo pública, ya, en la puerta en la ciudad alemana de Wittenberg, ya, o Wittenberg, sus 95 tesis, no en la puerta de la ciudad, estamos hablando de la puerta de la iglesia. Él escribió sus 95 tesis donde él hacía, de alguna manera protestaba o reclamaba ciertas contradicciones que él veía del decir de la Iglesia Católica con el hacer, ¿ya? Entendiendo que la Biblia establecía ciertas cosas y a la hora de hacer, veía que los funcionarios de la Iglesia Católica no estaban tan preocupados del culto o de cuidar a sus ovejas, ¿cierto?, en este rebaño, sino que estaban más preocupados en enriquecer, en obtener lucro, en obtener riqueza, en construir grandes iglesias muy sofisticadas, muy a la moda, o sea, invertir más en lo material que preocuparse en lo espiritual en aquella época. En ellas criticaba, como les dije, ciertas prácticas y aspectos de la doctrina de la Iglesia Católica y supuso el fin de la hegemonía de la Iglesia Católica como única líder en Occidente y permite la creación o instauración de distintas iglesias en toda Europa y el resto del mundo. ¿Cómo surge? Bueno, a comienzos de la Edad Moderna la Iglesia comienza a acumular grandes riquezas y los papas tienen grandes ambiciones políticas. Se van a desarrollar además una profunda crisis espiritual y la Iglesia es incapaz de resolver, ¿cierto?, las angustias religiosas de sus fieles. O sea, está más preocupada de construir, por ejemplo, una gran iglesia que en estar viendo las angustias, los cuestionamientos que en ese momento están surgiendo entre sus fieles. ¿Quiénes son los precursores de la Reforma? Bueno, en primer lugar tenemos a Martín Lutero. Ojo, no son los únicos, pero sí podemos decir que son los más reconocidos. Martín Lutero, Enrique VIII, que es un caso especial, lo vamos a analizar, y Juan Calvino. Martín Lutero, bueno, nace en 1483 dentro de una familia pobre. En 1506 se convierte en monje agustino, ¿cierto? Se ordena como sacerdote en 1507 y en 1510 realiza un viaje a Roma. Esto le va a permitir a él, ¿cierto?, observar y darse cuenta de estas contradicciones que vamos viendo. No es que él de la noche a la mañana dijo, oh, yo no estoy de acuerdo con la Iglesia Católica. De acuerdo a su experiencia de vida, ¿cierto?, al ver ciertas situaciones, él empieza a cuestionar que una cosa es la palabra de Dios que está en la Biblia con respecto a lo que hacen los representantes de este acá en la tierra. En 1517 él hace pública sus 95 tesis, ¿ya?
donde su doctrina se va a basar en el principio de la salvación por la fe, partiendo de ella, ¿cierto? Y estableció 4 puntos principales. Ojo con esto. ¿Qué es lo que quiere decir Martín Lutero? Bueno, Martín Lutero dice que si usted tiene fe, cree en Dios y solo en Dios, usted ya tendría, se salvaría, ¿cierto? No iría al infierno, lograría la salvación. Bueno, en aquella época, una forma para obtener recursos para construir estas grandes iglesias, ¿cierto? Catedrales, etcétera, etcétera, perdón. Los papas, para financiar sus proyectos, no tan solo arquitectónicos, sino que también políticos, cobraban por el perdón de los pecados, ¿ya? Se llamaban las indulgencias. ¿Qué quiere decir? Si usted se portó mal y tenía dinero, recursos suficientes, usted podía pagar para que sus pecados fueran perdonados, ¿ya? Esta es como la génesis, la base como de, no solo no, la única, como el detonante de la molestia de Lutero. Por lo tanto, usted podía pagar e iba a su salvación. Muchos también plantean que las indulgencias, más que un impuesto para perdonar sus pecados, también era una forma de eliminar el tiempo que usted tenía que transitar una vez que muere en el purgatorio, ¿ya? Entonces, si usted pagaba, bueno, iba a estar menos tiempo, era como que se le iba a hacer un juicio express y tenía asegurado la salvación, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que dice Martín Lutero? No. No, esto no puede ser, no corresponde. Acá cada ser, cada individuo se va a salvar en la medida que tenga fe y crea en Dios, ¿ya? Entonces, él primero va a rechazar el poder del Papa, porque encuentra que no corresponde, ya no es podríamos decir, un representante correcto de la palabra de Dios, y considera que no deberían existir intermediarios entre la palabra de Dios a través de la Biblia, ¿cierto? Y el hombre, ¿ya? Va a reconocer solo 2 sacramentos, que es el bautismo y la comunión. Va a rechazar las indulgencias o la compra del perdón de los pecados. Va a suprimir el culto a las vírgenes, ¿cierto? A la Virgen María y a los santos, así como también a la creencia del purgatorio. Va a suprimir también los lujos de los templos y del celibato eclesiástico. En cambio, va a fomentar la lectura y la libre interpretación de la Biblia, la oración en común y el uso del canto coral. Esos son más o menos los principales puntos de la doctrina luterana, ¿cierto?, de la iglesia que va a fundar Martín Lutero. Enrique VIII, rey de Inglaterra. Bueno, el caso de Enrique VIII es un poquito diferente al que recién estudiamos, que era Martín Lutero, ya que Enrique VIII no hace un cuestionamiento a la doctrina o a la teología en sí, sino que él tiene que ver con podemos ver acá un ejemplo del tratar de controlarlo todo, ¿ya? Como lo vimos anteriormente con el absolutismo. Bueno, Enrique VIII, él desea de alguna manera tener herencia, ¿cierto? Él se casa con la viuda de su hermano, Catalina de Aragón, en 1509. Ella, por su avanzada edad, ya le cuesta o no puede tener hijos, no puede concebir hijos, por lo tanto, le pide al Papa que anule su matrimonio. Ante esto, el Papa se niega, ¿cierto? Y comienza un juicio para poder justificar el porqué, la acusa de infidelidad, etcétera, etcétera, para poder de alguna manera anular o divorciarse específicamente. Sin embargo, no lo logra, ¿cierto? Obtiene obviamente un reto del rey, y ante esto, bueno, Enrique VIII dice, bueno, ¿qué tanto? Sencillamente esto a mí no me conviene.
yo deseo casarme con otra mujer, y si esa otra mujer no me da lo que yo quiero y deseo casarme con una tercera o con una cuarta, con una quinta, bueno, las veces que yo necesite casarme, yo creo que necesariamente debe existir el divorcio. Por lo tanto, primero él se va a separar de la Iglesia Católica, ¿ya? Va a construir una iglesia nacional, anglicana, ¿ya? Que le va a permitir, primero, apropiarse de todas las riquezas de la Iglesia Católica, va obviamente a afianzar su poder y así también casar las veces que quiera, porque una de las cosas que dentro de su iglesia va a estar permitido es la anulación del matrimonio. Se hizo nombrar y reconocer como jefe de la iglesia en 1533 y se casa con Ana Bolena. Acá ustedes pueden ver con todas las esposas que él tuvo. En 1534 repudió la jurisdicción del Papa y se va a nombrar a sí mismo como autoridad eclesiástica suprema de la Iglesia de Inglaterra. Y va a autorizar la traducción de la Biblia al inglés. Recuerden que la Biblia, como muchos libros también, está la gran mayoría escrita en latín. Ya tanto Lutero como Enrique VIII van a traducir, por ejemplo, en el caso de Lutero al alemán y en el caso de Enrique VIII al inglés, con el fin de que la gente tenga acceso, ¿cierto?, a la palabra de Dios y no va a estar entre medio una persona que tenga que ir, esa persona leyendo. Por lo tanto, muchas veces usted no sabe si lo que le están leyendo realmente era así o era interpretación de otra persona. Acá usted mismo va a poder hacerse la idea o formarse un criterio a partir de la lectura que usted haga de la Biblia, ya que esta iba a estar traducida a su idioma. Por último, Juan Calvino, teólogo reformador religioso, humanista también, francés, seguidor de Martín Lutero, huye de Francia en 1533 por apoyar las teorías de Lutero, ¿cierto? Promovió el uso de la lengua francesa en la iglesia. Según Calvino, existen 4 pilares en su libro. Estos serían el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Iglesia. Él será fundador de la Iglesia Protestante Calvinista y su fundamento, ¿cierto?, del calvinismo radica en la doctrina según la cual ciertas personas van a estar predeterminadas, bien digo, por Dios a la salvación y otras, bueno, van a estar predeterminadas a la condenación. Es como que ya, 2 niños nacen el mismo día, el mismo momento, ¿cierto? Pero para Dios, para la guagua 1, podríamos decir, tiene asegurada la salvación, en cambio para la guagua 2 no la tiene, ¿ya? Eso quiere decir que viene predeterminado. Antes usted de nacer ya viene con su futuro designado. Usted sí se salva, usted no se salva. Por lo tanto, sin importar su conducta un poco en la tierra, si usted ya venía condenado, no hay nada más que hacer, que es diferente a que si usted viene, como se dice, predestinado a la salvación, bueno, tiene que mantener una actitud recta, ¿cierto?, para dar honor a esa posibilidad de salvarse. Bueno, acá ustedes pueden ver en esta tabla más o menos un resumen del luteranismo, calvinismo y anglicanismo, ¿ya? Por ejemplo, justificación de la salvación a través de la fe. Sin embargo, el calvinismo, predestinación en materia de la salvación y la condenación. Y anglicanismo, autonomía de la iglesia. En el caso del luteranismo, sacerdocio de todos los creyentes, supresión del celibato, Biblia, única fuente de interpretación y supresión del culto a la Virgen y a los santos. El calvinismo dice el destino del hombre, ¿cierto?, está prefijado por Dios, y una de las cosas importantes que él plantea es la separación de la iglesia en las decisiones del Estado, ¿ya? Separar lo laico de lo religioso. Anglicanismo, entonces, se permite el divorcio, libre oración común. Enrique VIII va a ser el gobernante supremo de esta iglesia, ¿cierto?, inglesa.
Bueno, ¿ustedes piensan que todas estas ideas de cambio van a ser aceptadas? Todo el mundo, sí, me estoy de acuerdo. No. La difusión de las ideas reformistas generó grandes conflictos, ¿ya? Y en muchas ocasiones enfrentamientos. Ojo, no sé si alguno de ustedes alguna vez escuchó o algún abuelito o alguien mayor a ustedes, que cuando van ciertas personas de iglesia a golpear la puerta, por ejemplo, los mormones o los testigos de Jehová, la gente dice, no, ya andan los protestantes. ¿Han escuchado ese comentario? No, ya andan los protestantes. Bueno, la palabra protestante proviene de esta época, chiquillos, ¿ya? Específicamente así se le denominaba a la gente que protestaba contra la Iglesia Católica, en este caso Martín Lutero, ¿cierto? Juan Calvino. Ellos realmente ejercían protestas, constantemente ellos protestaban por el quehacer de la Iglesia Católica, porque veían que no se estaban preocupando de lo que deberían preocuparse, se preocupaban más de lo económico que más de lo espiritual. Entonces se les categorizó con el nombre de protestante, ¿ya? Entonces, muchas personas obviamente no aceptaron de buenas a primeras los cambios que estaban proponiendo la Iglesia Católica y esto de separarse de la Iglesia. Recuerden que durante la Edad Media uno de los castigos, por ejemplo, era que ustedes lo sacaran de la Iglesia, era como el castigo máximo. O sea, eso significaba que yo me iba al infierno. A ese punto. Entonces, no crean que la sociedad aceptó a buenas y primeras todos estos cambios. Esto generó conflictos internos entre, por ejemplo, vecinos, también entre reyes, ¿ya? Entre reinados, y esto llevó a guerras, insisto, tanto locales como extranjeras, ¿ya? Durante el siglo XVI, el movimiento reformista se extendió rápidamente por toda Europa. Acá tenemos un mapa de Europa, ¿ya? Este fue apoyado principalmente por nobles y burguesía. La difusión de las ideas luteranas va a favorecer la formación de iglesias reformadas, ¿cierto? Las diferencias religiosas entre los católicos y los reformistas o protestantes, como también se les llamaba, va a provocar conflictos bélicos de guerra entre reinos de Europa, tanto al interior de estos mismos reinos como conflictos internacionales, el cual fue el más importante fue la Guerra de los 30 años, ¿ya? Un ejemplo, a los hugonotes era el nombre que se les daba a los calvinistas en Francia, ¿ya? Acá, durante la guerra, ¿cierto?, de religión. En vez de llamarles protestantes, les llamaban hugonotes. Bueno, acá ustedes pueden ver Europa durante la Guerra de los 30 años, ¿ya? Se involucraron varias potencias europeas. Francia ingresó al conflicto en 1636 y se enfrentó a España, ya de corte católica. Pese a que compartía la religión católica, en 1648 la paz de Westfalia puso fin a este largo conflicto, permitiendo, por ejemplo, entre otras cosas, el libre culto. En este mapa vamos a ver las divisiones religiosas de Europa en el siglo XVI, ¿ya? Por ejemplo, el Sacro Imperio Romano Germánico va a prevalecer las ideas luteranas, ¿ya? A pesar de los intentos de Carlos V de mantener la unidad religiosa bajo la religión católica, en Francia el teólogo Juan Calvino va a profundizar las ideas luteranas, dando origen al calvinismo. Tras su éxito en Ginebra, el calvinismo se va a extender también en Suiza. Ya en Inglaterra, ya lo dijimos, Enrique VIII va a fundar la iglesia anglicana, a raíz de que el Papa rechaza, ¿cierto?, su anulación con su matrimonio con Catalina de Aragón. Bueno, ¿cómo va a responder la Iglesia Católica frente a estas demandas, frente a que un gran número de fieles se va a retirar de su fila, ¿cierto? Vimos que siglos atrás la gente era capaz de luchar por la iglesia y hoy en día la gente se estaba saliendo de la iglesia. Bueno, a partir de la reforma, la Iglesia Católica va a profundizar un proceso de transformaciones internas
que había impulsado desde fines de la Edad Media. Esto se llevó a cabo a través de un concilio, que era un concilio, bueno, una reunión de obispos, convocado por el Papa, en este caso el Papa Paulo III, el que tuvo lugar en la ciudad de Trento en 1545, y se le va a llamar el Concilio de Trento. Se va a extender, ¿cierto?, con interrupciones hasta 1563. Las reformas internas de la Iglesia establecidas durante este periodo se conocen como la Contrarreforma católica, ¿ya? Que es un intento de la Iglesia Católica por desarrollar a partir de este concilio, ¿cierto?, una serie de cambios o medidas orientadas a reafirmar la fe en la Iglesia Católica, ¿ya? Y así frenar las ideas protestantes o las ideas reformistas. Entonces, ya tenemos claro que la contrarreforma es una respuesta que va a dar la Iglesia a los postulados de las doctrinas protestantes, liderada e iniciada por Lutero, luego continuada por Calvino, ¿cierto? En este concilio se mantuvo lo siguiente. Primero, la fe católica, ¿ya? Segundo, el Papa es la autoridad máxima y jerárquicamente, ¿cierto?, es el representante de Dios acá en la tierra. Va a mantener los 7 sacramentos, también el culto a los santos y a la Virgen. Recuerden que Lutero dice, no, nosotros no creemos ni en los santos ni en la Virgen, ¿ya? La Iglesia Católica sí los mantiene, la creencia en la Virgen, ¿cierto?, y en los santos. Va a confirmar la creencia y se refundamenta en las Sagradas Escrituras interpretadas por la Iglesia, ¿ya? Que recuerden que Lutero y Calvino plantean que no, que las Sagradas Escrituras, ¿cierto?, deben ser interpretadas por quien las lee, no por una iglesia, entre comillas. Eliminó las indulgencias, que era lo que había generado más conflictos, este pago por los pecados o por el derecho a estar menos tiempo en el purgatorio, y creó nuevas congregaciones como la Compañía de Jesús. La Orden Compañía de Jesús fue fundada en Roma en 1540 y se organizó como una comunidad de estructura jerárquica con una fuerte disciplina, lo que aseguró el éxito de la Contrarreforma. También va a reinstaurar el Tribunal del Santo Oficio o la Inquisición, que durante la Edad Media había generado harto estrago, ya era un juicio que se hacía a las personas que se consideraban que eran herejes, ¿cierto?, con básicamente quien era acusado en la Inquisición no salía vivo, ¿ya? De hecho, lo único que lograba al aceptar su culpa, pese a que no había cometido delito alguno, pero si aceptaba su culpa, lo único que lograba era ir al cielo, ¿ya? Pero moría, de que moría, moría, ¿ya? Se va a reinstaurar nuevamente la Inquisición para juzgar sobre todo a estas personas que protestaban contra la religión católica. También se va a crear la Congregación del Índice, que era una especie de congregación encargada de la censura, ¿sí?, como ustedes lo escuchan, la censura, de ver qué obras impresas, porque ya estaba la imprenta, ¿cierto?, qué obras impresas se podían establecer como libros prohibidos, o sea, qué se podía leer y qué no era posible leer. Bueno, como ya les dije, la Inquisición fue una institución creada por el Papa Gregorio IX. Su principal objetivo fue castigar a todas las personas que estuvieran en contra del dogma, ¿cierto?, de la verdad establecida, sobre la cual no cabe ninguna discusión de la Iglesia, motivo por el cual resultaba fundamental su reimplementación para perseguir, juzgar, enjuiciar y condenar a todos aquellos, ¿cierto?, que auspiciaban o propagaban las ideas reformistas, ¿ya?, o también los acusaban como herejes. Con esto se buscaba detener la propagación del movimiento reformista, o sea, todo aquel que sabía cómo era o cómo había actuado la Inquisición durante la Edad Media, tenía claro que si caía en manos de la Inquisición, era no solo morir, sino que la forma a través de la tortura. Entonces, fue una forma de amedrentar, ¿cierto?, a los reformistas, a los protestantes, para que desistieran de su actitud de dejar tanto a la Iglesia Católica como de seguir difundiendo sus ideas reformistas. Este tribunal podía interrogar, torturar
si la persona admitía su culpa o era encontrada culpable, se le ejecutaba de inmediato. Si usted no aceptaba, ¿cierto?, tenía que pasar por un proceso largo de tortura hasta generar su muerte. Bueno, terminando, resumiendo y cerrando la clase de hoy, recordemos que vimos 3 cambios importantes, cambios políticos, cambios económicos y cambios religiosos que se van a producir durante la Edad Moderna. Desde fines de la Edad Media, entonces, vamos a ver transformaciones en el sistema feudal basado en la fragmentación del poder político en los señores, ¿cierto?, que va a permitir que durante los siglos XIV y XV se consolidara el Estado moderno. Este se va a caracterizar por la existencia de un gobierno centralizado, ya con un aparato administrativo, compuesto por una burocracia estatal, es decir, funcionarios que van a ejecutar las decisiones del rey. Un ejército nacional, diplomacia a través de los cuales se van a expandir los territorios. Un sistema fiscal centralizado, ¿cierto?, controlado para recoger los impuestos, encargado, como dijimos, del cobro de los impuestos, y la unidad lingüística y religiosa como una forma de crear un sentido de pertenencia en la población. O sea, cuando establezcamos un Estado, territorio delimitado, funcionarios administrativos para llevar un control, funcionarios fiscales para recoger los impuestos, una sola lengua, un solo idioma, una sola religión, y ante todo protegido, ¿cierto?, por un ejército que está bajo la lealtad del rey, ¿cierto?, para que éste pueda ejercer su soberanía sobre el pueblo. El Estado moderno se expresó en diferentes formas de gobierno, tales como las repúblicas, las ciudades-estado, las monarquías. Entre los siglos XV y XVI, algunas monarquías nacionales como la francesa y la española transitaron al absolutismo, ¿cierto?, todo el poder en la cabeza del rey soberano, ya, quien contaba con un poder ilimitado. Otras, como la inglesa, transitaron hacia las monarquías parlamentarias, ¿cierto?, en la cual el poder se ejercía tanto por el rey como por una asamblea legislativa o parlamento. Los estados absolutistas desarrollaron una serie de ideas y prácticas económicas que van a recibir el nombre de mercantilismo. Estas sostenían que la estrategia más efectiva para aumentar la riqueza de una nación era la acumulación de metales preciosos, ¿ya?, oro y plata, y que una de las formas para lograrlo era manteniendo una balanza comercial favorable, es decir, exportar más que importar. Con este objeto, los estados fomentaron las manufacturas nacionales, las industrias nacionales, establecían el monopolio comercial con sus colonias, el caso América y España, y uno de los efectos de la implementación de estas políticas fue la expansión del comercio durante los siglos XV al XVII. Bueno, durante el siglo XVI se va a producir la ruptura de la unidad cristiana, la religión católica como única religión de Occidente, hasta entonces representada, como dijimos, por la Iglesia Católica, y esto se inició con el movimiento inspirado en las ideas de cambio de Martín Lutero, conocido como Reforma. Los reformistas criticaron ciertas prácticas y aspectos de la doctrina de la Iglesia Católica, principalmente la venta de las indulgencias. El reformismo se extendió rápidamente por Europa, lo que favoreció la formación de diversas iglesias nacionales. Ya vimos el caso de la luterana, calvinista, anglicana. ¿Ya? Ante la expansión del reformismo, la Iglesia Católica va a profundizar un proceso de reforma interna conocido como contrarreforma, y para ello va a convocar al Concilio de Trento, ya, en el que se van a establecer medidas orientadas a reafirmar los fundamentos de la fe católica. ¿Sí? O sea, la idea es capturar a los fieles que hemos perdido, vamos a retomarlo, ya, frenar el reformismo. Las diferencias entre católicos y reformistas van a provocar conflictos bélicos en reino, al interior como de manera exterior. ¿Ya? Y el conflicto internacional más importante de este fue la Guerra de los 30 años, al que se puso fin mediante la Paz de Westfalia
Este tratado dio origen a una política basada en el principio de soberanía nacional entre los estados europeos, con lo que la figura del Papa comienza a perder poder, ¿ya? O predominio. Bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, en caso de consulta, los canales de comunicación que ya tenemos, pueden ahí plantearla. En la próxima clase estaremos viendo los descubrimientos geográficos, ¿ya? Y ya comenzamos a adentrarnos en lo que es la historia latinoamericana, la época colonial, ¿cierto? Y nos vamos a particularizar más en lo que es nuestra historia de nuestro país. Nos vemos.